Muy buenos días, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Curso la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Soy alumna del tercer semestre. Mi nombre es Alondra Jacqueline Pérez y este es mi proyecto de videoclase como ordinario final. Abordar o definir qué es el comunismo, lo cual nos habla que el comunismo es una ideología política y de organización social. Es una forma de socialismo, ideología política que surgió durante toda la revolución industrial, la cual fue elaborada posteriormente por Karl Marx y Friedrich Engels. Al igual me gustaría abordar el propósito principal que tiene el comunismo, que es el comunismo busca reemplazar de manera total la propiedad privada por la propiedad pública y por el control comunitario de los medios de producción. Además, por otra parte, pretende eliminar las clases sociales, para así poder derrocar el poder burgués, la cual es la minoría de la población, lo que es sobre la explotación del proletariado, que esta es la minoría de la población. El comunismo propone entonces una distribución económica equitativa, que la cual se tiene o se pretende que lleve adelante el control de un Estado en la relación al salario. Aquí vemos que la clase del proletariado tiene que tener un salario dentro de la propiedad privada. ¿Cuál es la propiedad privada en estos casos? Son las fábricas o las empresas, o bien los bienes manufactureros y la propiedad privada, que el proletariado trabaja dentro de, y muchas veces no se daban esos salarios. Al igual, es decir, una distribución democrática igual de las riquezas, para que no existan diferencias sociales, para que no existan las clases sociales de que los ricos y los pobres, sino que todos sean iguales, sea equitativamente. Como tal, su objetivo teórico es el igualitarismo, el que estaba yo comentando posteriormente, ¿no? Promueve el control de la política y la economía del Estado, que la propiedad privada por lo público. Al igual, como bien dijimos, el comunismo es un modelo radicalmente distinto al capitalismo, que es en el que el principio de la propiedad privada y la libertad del mercado, como bien lo dije, ¿no? Que la propiedad privada se pase a la pública y que sea la libertad del mercado, donde todos puedan dar a conocer sus productos, etcétera. Igual sus fundamentos provienen de una obra filosófica que ya lo habíamos dicho anteriormente, que fue de los autores de Karl Marx y Friedrich Engels. Al igual con el comunismo, como una explicación sencilla, podemos decir que, dicho de otra manera, el comunismo es una filosofía que busca crear una sociedad más justa, más equitativa, eliminando la propiedad privada y la explotación del trabajador. Su objetivo final es que todos tengan acceso a los recursos necesarios para vivir en una vida digna, al igual que el poder esté en manos de la gente y no en manos de una élite económica. Como antes mencionado, en algunas características que abordamos anteriormente. Y pues podríamos decir que el comunismo surge como una crítica al sistema capitalista, que promovía la culminación del capital como mecanismo para generar riquezas, la propiedad privada de los medios de producción y la utilización del mercado como mecanismos de asignación de los recursos.
Es lo que igual abordamos temas antes. Podemos decir que, de acuerdo al comunismo, el capitalismo es el responsable de la desigualdad e injusticia. Injusticia social. Esto provoca que se genere una gran brecha de las clases sociales, de esta forma que la propiedad privada junta con los recursos productivos de modo tal que no exista una división de ricos y pobres. Es lo que hablábamos antes, ¿no? De acuerdo al comunismo, la desaparición de clases sociales entre pobres y ricos tengan las mismas igualdades, los mismos derechos, las mismas obligaciones, y no solo que no los ricos abusen de los pobres o el proletariado con la burguesía. Entonces, eso es a lo que se refiere. De acuerdo al comunismo, lo que el comunismo buscaba o busca es que los trabajadores tengan y las mismas oportunidades, haya igualdad entre todas las sociedades, entre clases, y una parte es que se eliminaran las clases sociales entre el proletariado y la burguesía, que los trabajadores vivan de una manera digna, que tengan los mismos derechos que los de la burguesía, etcétera. Al igual que ambas clases sociales, por así decirse, puedan entrar al campo laboral y al mercado, para que ambas puedan crecer económicamente y puedan satisfacer sus necesidades. Al igual que el gobierno el poder del gobierno sea ejercido por gente de la sociedad y no por élites altos que no van a hacer cosas beneficiosas para la sociedad, para la población, para el proletariado, la clase trabajadora. Al igual podemos decir que, de acuerdo al comunismo, el capitalismo es el responsable de la desigualdad e injusticia. Injusticia social. Esto provoca que se genere una gran brecha de las clases sociales, de esta forma que la propiedad privada junta con los recursos productivos de modo tal que no exista una división de ricos y pobres. Es lo que hablábamos antes, ¿no? De acuerdo al comunismo, la desaparición de clases sociales entre pobres y ricos tengan las mismas igualdades, los mismos derechos, las mismas obligaciones, y no solo que no los ricos abusen de los pobres o el proletariado con la burguesía. Entonces, eso es a lo que se refiere. Bueno, y abordando un poco sobre los principales pensadores del comunismo, podemos decir que los principales pensadores del comunismo fueron desarrollados por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XXI. Karl Marx fue un filósofo economista alemán que desarrolló la idea de que el capitalismo generaba una opresión que derivaría en una guerra de clases sociales y una posterior revolución. Sus principales obras relacionadas con el comunismo son Manifiesto de un Partido Comunista, en coautoría con Engels, y El Capital. Al igual, el segundo pensador es Friedrich Engels, el cual fue un filósofo, dirigente político y revolucionario alemán, quien mantuvo una larga amistad y colaboración con Karl Marx. Compartían la crítica al sistema capitalista y al desarrollo, y desarrollaron en conjunto la obra El Capital. Siempre fueron como uno del otro, siempre hicieron obras juntas, las cuales una de ellas habla sobre el comunismo. Bueno, ahora hablemos sobre el origen del comunismo. Aquí nos dicen que, según la teoría marxista, existió el dominio del comunismo primitivo, cuando los seres humanos se dedicaban a la caza y a la recolección. En estos tiempos, la propiedad era comunitaria y solo
y solo cuando nuestra especie comenzó a practicar el sedentarismo, ahí fue cuando se pudo iniciar la acumulación del capital y la propiedad privada, fue cuando pudimos desarrollarnos. También se puede afirmar además que existieron prácticas que se pueden identificar con el comunismo en ciertas sociedades de la antigüedad, no en todas, claro. Aunque esta aproximación es debatida por los expertos, por Engels, por Frederick. Un ejemplo que podemos proporcionar es en la cultura precolombiana incaica existía un sistema agrícola que luego proponía la distribución de cosechas desde una autonomía central. Ese es algún ejemplo que podemos ver. Sin embargo, el capitalismo como tal tuvo su origen en la obra de Marx y Engels, como ya lo habíamos mencionado. Como explicamos en el apartado o en minutos anterior, dichos pensadores dieron una base teórica a esta corriente de pensamientos. Al igual también debemos notar que quizás uno de los intentos más importantes que llevaron las ideas del comunismo a la práctica fue la creación en 1992 de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Soviéticas, en la URSS, donde prácticamente se desapareció la propiedad privada, intentando planificar la economía desde el Estado. Ese fue o es un ejemplo claro hasta el día de hoy. Bueno, abordaremos como segundas características del comunismo, que al igual se me hicieron importantes, y estas son que su fundamental en el marxismo llevándolo a un estado final o externo. La segunda sería aspira a una sociedad donde se eliminan las clases sociales de manera que en una teoría no existan personas con mayores privilegios que otras, que todos sean iguales, que tengan los mismos derechos, como antes se habían mencionado igual. Plantea que toda la economía se planifique desde un ente central, desde donde se determinará cuánto produce y qué precio lo vende, para que no haya explotación como tal. No admite el pluralismo político, sino que un gobierno no admite el pluralismo político, sino un gobierno de un partido único que lleva a cabo las reformas, haciendo un modelo así comunista. Al igual, otra característica es propone la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción. De ese modo, sostiene la teoría, se evitaría la explotación del proletariado y la apropiación de la plusvalía por parte de los capitalistas. Como última característica fundamental aquí sería que tiene distintas corrientes como el leninismo y el troquismo, y el leninismo serían las distintas corrientes que tiene el comunismo. Bueno, ¿cómo funciona el comunismo? De acuerdo al comunismo, la propiedad privada genera una lucha de clases sociales entre trabajadores, dueños de los medios de producción. Dicha lucha de las clases derivan en crisis internas y cíclicas que solo pueden ser resueltas mediante la evolución de los trabajadores. En este sentido, los trabajadores deben seguir en el comunismo, apropiarse de los recursos y declarar que la propiedad conjunta es de ellos o de estas. Para lograr lo dicho anterior, se debe crear así un partido político comunista.
que domine en el Estado, que éste instaure la llamada dictadura del proletariado. Los bienes y servicios serán productos de acuerdo de un mecanismo de planificación centralizada en donde no existirá la competencia de libre mercado, sino que todo será, todos los servicios serán, los bienes y servicios serán igual. Bueno, ahora abordaremos algunas críticas del comunismo. Y aquí nos dice que, bueno, encontré 3 críticas del comunismo que dicen que no, que las nuevas clases sociales, en algunos autores han criticado al comunismo señalado que la eliminación de algunas clases sociales es de una utopía. El comunismo solo genera nuevas clases sociales en donde los trabajadores también se diferencian de su grado de poder de control sobre los recursos.